Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda pues en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Por supuesto, para todos ustedes, nuestros hermanos que nos suelen ya acompañar a través de los distintos medios y por supuesto a través de diferentes partes del mundo, tanto el interior como el exterior de la República Mexicana. Yo les saludo de verdad con mucho cariño a todos ustedes, pues comenzando esta semana, gracias a Dios, también un nuevo mes y obviamente pues dándole gracias a Dios por el don de la vida y que sepamos aprovechar esto que Dios nos obsequia y nos regala, inclusive hasta los problemas. Muy bien, bueno, pues también saludando a nuestros hermanos que se van ya conectando poco a poco a través de los diferentes medios. Tenemos por ahí la 1470M, el cual saludamos con también muchísimo cariño y a nuestros hermanos Radio Escuchas. Y por supuesto a través de internet la página oficial www.montemaria.org. Sin olvidarnos también de nuestros hermanos en redes sociales, por lo menos en Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo. Por supuesto desde el perfil Montemaría Radio y Televisión. En unos momentitos más también compartiendo esta transmisión en el perfil de su servidor Fray Sergio MJM. Y bueno, pues saludándole a todos ustedes con este agradable clima desde Tijuana, con unos cuantos rayos, pero bueno, pues sabemos que es parte de la naturaleza. Y bueno, pues hablando de rayos, vamos a comenzar lo más pronto posible para que el tiempo no se nos vaya ya encima. Así es que les invito a irnos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el santoral del día de hoy. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Francisco de Asís. Nació en 1182 en Asís, Italia. Era hijo de Pedro Bernardote y de Mona Pica. Hasta los 24 años llevó una vida muy disipada. Cayó enfermo y decidió cambiar. Pronto lo olvidó. Entró un día en la iglesia de San Damián y oyó una voz de Cristo que le decía: Francisco, repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina. Y se puso a reparar aquella iglesia. Su padre lo recoge y lo encierra en casa, pero de allí se marchó. Su vocación se le aclaró en la fiesta de San Matías, al oír en el Evangelio que los servidores de Cristo no debían poseer oro ni plata, ni alforja, ni calzado, ni 2 túnicas. Y exclamó: esto es lo que yo buscaba y lo quiero cumplir. Y se decidió a seguir en todo al pie de la letra el Evangelio y los pasos de nuestro Señor. Le siguieron discípulos y una noble doncella Clara. Este es el mensaje de Francisco: reproducir en todo la vida de Jesús, vivir su pobreza, imitar sus pasos y doctrinas. Cristo quiso renovar su vida y pasión en Francisco. Tuvo gran amor a la Virgen, amor que se extendió a todos los hombres. Mimaba a los enfermos y besaba a los leprosos. Ampliaba el amor a los animales y les hablaba con cariño. Vivía y recomendaba la oración prolongada, la obediencia, la hospitalidad,
la alegría, la humildad. Casi ciego ya, por la mucha penitencia y continuo llorar, vio que le llegaba la muerte. Murió en la Porcíncula el 4 de octubre de 1226. Fue canonizado 2 años después. San Francisco es una figura irrepetible. Otros santos de hoy: Pedro, Fausto, Eusebio, Lucio, Áurea, Marciano. Y bueno, pues ahí acabamos de escuchar a este primer segmento, que fue el Santoral, que corresponde pues a este día, ya lunes, ¿verdad? Comienzo de esta semana. Y bueno, pues logrando poder comprender, ¿no? Todo un misterio en cuanto a la llamada de Dios, la respuesta de cada uno de nosotros, y no me refiero nada más a la vida consagrada, a la vida religiosa, no, sino a lo que hemos respondido cada uno. Por ejemplo, hay ustedes como laicos que son en la vida del matrimonio, en la vida de la soltería, que tiene mucho trabajo, Déjenme decirles, por ahí luego piensan que los únicos que tienen bastante trabajo son nada más los consagrados, somos los religiosos. No, mentira. Ustedes tienen bastantes responsabilidades, que Dios les ha encomendado, y hay que conocerlas. Yo les invito de verdad a que se aventuren a buscar a través de un libro, de internet, de donde sea posible, el tema de la vocación. Es de verdad muy, pero muy enriquecedor. Y más si está ilustrado a través de, no lo sé, las citas bíblicas, ¿no? Es decir, si está ilustrado a través de la fuente primordial, como lo va a ser la Biblia, ¿verdad? Yo les recomiendo un libro muy, muy interesante, muy entendible, ¿sí? Muy entendible. Un libro que de verdad yo me puedo atrever a decirlo aquí a través de los medios. Les va a hacer cambiar la manera de ver su situación, su vida, el sentido de su existencia y de su vida. Por supuesto, les va a cambiar también la manera de ver, la manera de perspectiva de poder comprender la vocación. Este libro lleva por título, a ver, déjenme ver, lo tengo por aquí. Lleva por título El Camino y la Casa. Así se llama, El Camino y la Casa. Entre paréntesis, itinerarios bíblicos. ¿Sí? El Camino y la Casa. Itinerarios bíblicos. De verdad, no se van a arrepentir. Yo sé lo que les digo. El nombre del autor es un poco, para pronunciarlo, para poder ustedes verlo. Creo que por internet no está muy a la mano, pero ojalá tengan la oportunidad de comprarlo. El nombre del autor es Jan-Louis Ska. Jan-Louis Ska. ¿Sí? J-E-A-N, Jan, Luis, Louis, S-K-A, Ska. Y el nombre del libro es El Camino y la Casa, itinerarios bíblicos. Créanme, les va a hacer cambiar la manera de ver la vocación. Y obviamente ahí se van a dar cuenta, y de verdad, inclusive hasta seguro, que muchos se van a espantar porque se darán cuenta que pues es demasiado trabajo, e inclusive muchos se van por ahí a topar con algún análisis, algún equilibrio en su vida, y se darán cuenta que posiblemente no hayan hecho mucho, y Dios les ha encomendado bastante, tanto laicos como consagrados, en las respectivas vocaciones. ¿Por qué? Porque la primordial vocación es llegar a la vida eterna, y muchos sabemos que para llegar a la vida eterna pues se requieren de muchas exigencias, ¿verdad? Las famosas exigencias del reino de los cielos, que es
morir a nosotros mismos, morir al pecado, ser más caritativo, al poder decir que Cristo sea más en mí, estamos afirmando de que en nosotros se debe de notar, ¿sí?, con énfasis la caridad, la misericordia, la paciencia, la enseñanza, la educación, la formación al prójimo. Todo es en respectiva al prójimo, todo. Si pensamos que el que lleguemos a la conversión, el que concibamos un sacramento, el que podamos recibir la bendición de un sacerdote, es nada más para mí, estamos equivocados, porque ser católico, ser hijo de Dios, tiene un sentido mayor, muy trascendental. Es el de tener la capacidad de poder ver al otro siempre, jamás a uno mismo en cuanto a egoísmo. Uno debe de aprender a verse a uno mismo, pero para corregirse, ¿sí?, para reparar, para sanear, para estar listo, pues completo, sano, en una cuestión saludable espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no nada más para que Dios me vea bonito, o para que yo me sienta bien, o para que yo sienta bonito, no. Debo de estar sano espiritualmente para los demás, ¿sí? Esto pues yo lo he resumido, la vocación es un acto de generosidad, siempre. Vamos a ver qué es lo que el Señor habla ahora pues en este siguiente momento en lo que va a ser el Evangelio que corresponde en el día de hoy, lunes 4 de octubre, y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las enseñanzas que poco a poco vamos aprendiendo conforme a nuestro diario caminar, tanto de la vida como del mismo Jesucristo nuestro Señor, en el cual pues Él se va a lograr manifestar en todo. Sí, obviamente aquí necesitamos comprender el orden en el cual Él se manifiesta. El orden en el cual nuestro mismo Señor Jesucristo se manifiesta al hombre es a través de, primero, de la Eucaristía, ¿sí? Y en segundo término, de su palabra, ¿sí? Esos son, pues, los dos principales medios por el cual Jesucristo se comunica
a su pueblo. Es decir, que quiere pues mantener una íntima relación con nosotros. Yo me pregunto, ¿qué hacen hoy en día los jóvenes? Vamos pasando esto a nuestros tiempos, no nos vamos a quedar en aquellos tiempos. Esto es lo bonito de nuestra Santa Madre Iglesia. El que se modernice no significa de que va a cambiar su esencia, ¿sí? No, simple y sencillamente va a cambiar los métodos para enseñar. Por ejemplo, nosotros, yo en estos momentos, esta programación de Monte María y muchas más, ¿cómo se dice? Comunidades que han logrado modernizarse en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Me refiero a qué cosa, a cambiar el método de enseñanza un poco. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo que estamos llegando a 45 personas a través del internet y bueno, ahorita no tengo, creo que, sí, aquí tengo el medidor por lo menos en la página oficial. Una persona en Canadá, una persona en Inglaterra, 7 personas en México, 9 personas en Estados Unidos. Entonces, y a través de la radio, bueno, ahorita no tengo el rating, pero me imagino por ahí han de andar el mismo número o un poquito más. Sin embargo, con esto no estoy cambiando, ¿verdad? ¿Qué les acabo de leer? ¿Mi palabra o la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? No es mi palabra. Sin embargo, el método de enseñanza lo estoy haciendo a través de unos aparatitos muy modernos que no existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero están existiendo en estos tiempos y yo los tengo que aprovechar, ¿sí? Los tengo que aprovechar para poder transmitir su palabra, hacer llegar la presencia de Dios a ustedes. Es lo mismo, ¿no?, que sucede precisamente ahora que mencionaba de poder pasar esto a nuestros tiempos. Es decir, yo quiero ahorita explicar precisamente el orden en el cual Dios se manifiesta a nosotros. Y les dije, hay 2 de los principales medios por el cual Él se manifiesta vivamente. Y cuando digo vivamente, es porque me refiero a que se comunica contigo como cuando ahorita estás hablando con alguna persona. Entonces, un ejemplo sencillo. En estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos, un par de jóvenes que son novios, que están viviendo la etapa del noviazgo, en estos tiempos, ¿cómo mantienen su relación viva? ¿Cómo mantienen su relación para empezar? ¿No? ¿Cómo de alguna otra manera no dejan morir su relación? Van a decirme por ahí algunos aspectos, que la confianza, que el cariño, que el amor. Ok, está bien. Pero yo les aseguro que en estos tiempos, la mayoría de los jóvenes que están en la etapa del noviazgo prefieren estar la mayor parte del tiempo con su novia o con su novio. ¿Y qué hacen cuando no están físicamente? Utilizan unos aparatitos, ¿verdad?, que se llaman celulares, ¿sí?, que se llaman iPads, que se llaman computadoras, laptops, ¿sí?, portátiles, y obviamente el internet. En esto podemos sondar y especificar redes sociales, ¿sí o no? Por lo tanto, esos medios, como los medios de comunicación, hablando de celulares, iPads, el internet, redes sociales, ayudan a mantenerse en una relación continua, ¿sí? En una relación viva. Hablando de una relación íntima con Dios, ¿qué es lo que me puede ayudar a mí a mantenerme en una relación viva, íntima, para con mi Dios? Primero que nada, su palabra. Y aquí viene un primer pero, un primer problema, por así decirlo. Caramba, Fray, pero si esta palabra lleva más de 2000 años. Pues ahí como la ves, más de 2000 años y sigue dándonos fregadazos, perdón por la palabra,
sigue dándonos fregadazos, nos sigue quedando el saco, como dice el dicho, ¿sí? Nos sigue quedando, pero si a la medida, porque parece que cuando vamos a misa, pareciera que el sacerdote sabe lo que hice en la semana o sabe que estoy pasando por algo, no lo sé, pero no es el sacerdote, es la palabra de Dios que está viva. ¿Cómo podemos traducir este segundo concepto, la palabra viva? ¿Sí? Que la palabra está viva. ¿Cómo? Que la palabra está actualizada, ¿sí? Que la palabra se actualiza hasta nuestros tiempos. Y el que se actualiza no me refiero de que se modifica, no. La palabra sigue siendo la misma hace más de 2000 años. Y se sigue proclamando y se sigue compartiendo a través de los medios. No ha cambiado en su esencia. Pero pareciera que se familiariza hasta nuestros tiempos. Y todavía más aún en su esplendor extraordinario, que se especifica en nuestras vidas cotidianas de cada uno de nosotros. Todavía más sorprendente, que bueno, pues como hombres de fe lo comprendemos, pero sabemos que algunos que no tienen fe, que se conciben como ateos, pues no lo comprenderían, ¿sí? Porque su primer argumento negativo sería, pues que esta palabra está muerta porque lleva más de 2000 años, ¿no? Y la experiencia está... la prueba está más bien, en la experiencia de cada uno de nosotros, ¿sí? La prueba está en la experiencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque muchos de ustedes ahorita me pudieran comprobar que es cierto lo que estoy diciendo. Porque cada vez que vienen a misa pareciera que efectivamente nos queda otro dicho por ahí que es similar al de el saco está a nuestra medida, ¿no? El dicho es de me quedó como anillo al dedo, ¿sí? Es decir, que cuando empieza a hacer la reflexión, o propiamente el nombre es la homilía, el sacerdote después de leer el Evangelio, o inclusive en la mera lectura del Evangelio. Cuando se está leyendo el Evangelio, pareciera así como que, híjole, Señor, yo te había preguntado, pero creo que ya me respondiste, ¿sí? O si no, estamos escuchando al sacerdote, y si es cierto, mira, fíjate, no me había dado cuenta y pues yo desconocía que esto era pecado, ¿sí? Algo por el estilo. Pero el Señor habla constantemente y no se detiene. Siempre, por ahí como algunos padres de la iglesia van a tratar este tema como la palabra revelada o como la palabra que está hablando y no se detiene, ¿sí? Siempre hablando. Yo hacía el ejemplo, para comprender esto, imagínense de una persona que tienes a tu lado y que te está hablando siempre, que nunca se detiene. Hombre, caramba, pues va a llegar el momento en el que te puede molestar de tanto hablar y que no te permite ni a ti hablar, ni tampoco que él se calle para que tú descanses, o simplemente, si no le prestas atención, pues no vas a entender lo que te quiere decir. Entonces, es lo mismo. Imagínense esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, por el cual sigue hablando. Ahora, no es quien únicamente habla, porque nosotros entendemos por un solo Dios a tres personas, la Santísima Trinidad. Y es cierto que por ahí, como se dice y como dicen los teólogos y los padres de la iglesia, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Sí? A ver, comprendamos esto porque siempre hemos escuchado. La palabra de Dios, ¿qué significa? La palabra es Jesucristo. Y tiene por ahí si nos vamos a las clasecitas de español, una preposición, la preposición de Dios. Se dirige a Dios Padre. ¿Sí? Dios Padre quiere comunicar algo a su pueblo, pero para comunicarlo necesita de un medio, de un instrumento, que de hecho es lo que hizo en el Antiguo Testamento. Utilizó a muchos instrumentos, a muchos mediadores, que hasta nuestras fechas los conocemos como profetas, ¿sí? Escogió a muchos, Jeremías, Moisés, Abraham, para que Dios se comunicara con su pueblo. De hecho, esa es toda la finalidad de Dios,
Siempre quiere comunicarse con su pueblo, mantener una íntima relación con su pueblo, siempre, ¿sí? Para que no se pierda, ¿sí? Para que no se desvíe y que nunca se le olvide que Él es nuestro Dios. Nunca se les olvide a las personas, al pueblo. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo, ya no vamos a encontrar a más profetas. Bueno, uno que otro por ahí, como por ejemplo va a ser Juan el Bautista. Pero va a concluir con Jesucristo, la venida del Hijo de Dios. Él va a ser la palabra. Y como también otro de los temas que utilizan los padres de la iglesia, ese tema, famoso tema que lo llaman la palabra pronunciada. La palabra pronunciada. ¿Por qué pronunciada? Porque está constantemente hablando, ¿sí? ¿Quién es la palabra pronunciada? Jesucristo. Dios Padre no puede hablar con su pueblo directamente y va a utilizar a alguien. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo va a hablar palabras de su Padre. Y lo vamos a estar viendo en diferentes pasajes. En el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Todo está apuntado a su Padre. Todo. Nada se lo lleva para Él mismo. No hace un protagonismo. Hace la función de un intermediario, de un puente, ¿sí? Comunica al pueblo, ¿sí? Y ora a su Padre por el pueblo. Entonces, bueno, esto para comprender esta parte tan interesante que también nos comparte el Evangelio del día de hoy. En el momento en el cual muchos de nosotros, en nuestro largo caminar, no comprendemos, ¿sí? Porque pareciera que estamos haciendo el bien y pareciera que le estamos echando todos los kilos y todas las ganas, pero es cuando más caigo en pecado, pero es cuando más me acechan los problemas, pero es cuando más me siento mal, me siento solo, pero es cuando más me siento abrumado, preocupado. ¿Qué está pasando entonces? Vamos a tomarlo con otro sencillo ejemplo. Cuando en nuestro baño, la regadera o el famoso lavaplatos, de repente notas, te percatas de que no se está yendo el agua. Caramba, que hay un problema. Se está tapando y hay que destaparlo. O llamas al plomero o le dices a tu esposo que te ayude o a tu hijo con un destapacaños y empiezas. Hasta que te das cuenta que sale toda la podredumbre que ha quedado impregnada no por un día, ¿sí? No por unas horas, por años. Y que uno no se daba cuenta que por dentro se iba tapando. Cuando llegamos a pecar, sucede lo mismo, ¿sí? Cuando llegamos a la esclavitud del pecado, ¿sí? Cuando llegamos a la porquería del pecado, no significa que justo en ese momento que pecaste, te atacó el enemigo. No, eso no significa eso, ¿eh? Que cuando pecaste, justo en ese momento, te volviste débil. No significa eso. Eso se había ido trabajando tiempo atrás. Por nuestra propia mano nos íbamos debilitando, ¿sí? Cuando uno peca, el pecado que hemos cometido tiene antecedentes en nuestra vida, ¿sí? Así como la tubería, no se tapó de la noche a la mañana esa tubería. Se fue tapando con el paso del tiempo. Cuando yo cometo un pecado, ¿sí? Cuando yo exploto en mi enojo, en mi furia, es porque lo fui alimentando con el paso del tiempo. Y lo fui dejando tomar posesión de mí. Y yo mismo abro la puerta al pecado. Y eso no me permite poder escuchar el plan de Dios que tiene en mi vida. Y por lo tanto,
si no me permite escuchar la viva voz de Dios que me está hablando y me está diciendo qué hacer, cómo hacer, o simplemente hablándome, lo que sea, mucho menos voy a poder comprenderlo a través de todos los medios por los cuales Él se manifiesta. Si no lo comprendo en su palabra, ¿tú crees que lo vas a comprender en tu prójimo? No, menos todavía, menos. Y menos si somos de aquellos que no nos gusta. Decía un padrecito por ahí en mi clase, en una de las materias que tenemos ahí en el seminario, me decía un padrecito, mira, hay muchos que dicen que para hacer la caridad o para perdonar a un hermano, al prójimo, es necesario ver la persona de Cristo en el prójimo. Y decía este padrecito, te digo una cosa, yo prefiero ponerlo en un sentido contrario, al revés. Porque a mí me cuesta mucho creer que una persona, o más bien que Jesucristo se puede comportar como esta persona. A mí me cuesta creer que Cristo puede comportarse así. Entonces prefiero verlo al revés. Prefiero preguntarme, si yo fuera Cristo, ¿qué haría con esta persona? Es decir, ya no ver la persona de Cristo en el prójimo. A ver, cámbiala. Ve a Cristo en tu persona. ¿Qué harías con aquel hermano o hermana que te hace la vida de cuadritos? ¿Sí? Que se te retuerce el estómago y no quieres verlo nunca, ni escucharlo, ni nada. ¿Qué haría Cristo si fueras tú? Es decir, si tú fueras Cristo, ¿qué haría con esa persona? ¿Sí? Y si también te cuesta, pues entonces cámbiala. A mí, se los digo sinceramente, creo que siento mayor dificultad ver a Cristo en las personas. Prefiero ponérmela en mi lado para ver qué haría, y creo que es lo que me ha ayudado a impulsar la caridad, la paz, la paciencia, la misericordia. ¿Por qué? Porque conmigo también han tenido paciencia. Como por ahí dice un dicho, y que siempre lo decía mi padre, ¿sí? Mi padre de familia. Siempre tenía ese dicho: no soy una blanca palomita. Siempre que, apá, ¿por qué hizo esto? Apá, ¿por qué el otro? Ya rompió aquello. O si no, mi mamá, ay, ¿qué hiciste aquí? Y siempre salía con un chiste. Y creo que hasta la actualidad, todavía hasta la actualidad, sale con sus bromas. Ay, perdóname, no soy una blanca palomita. ¿Sí? O sea, es en realidad, ¿verdad? El perdón lo hemos aprendido no tanto porque seamos expertos perdonando, sino porque a nosotros nos han perdonado. Porque hemos probado el pecado, porque hemos probado el perdón de Dios a través de una viva y propia experiencia. ¿Sí? Es decir, imagínate poder lograr perdonar a una persona que te ha hecho daño. Imagínate nada más. Lograr perdonar a una persona que te ha hecho daño, ¿sí? O sea, primero te ha hecho daño. Y en segundo, todavía tengo que perdonarlo. Oye, pues si el malo no soy yo, pues sí, pero el Señor enseña esto. A ver, niégale a nuestro Señor, ¿sí? Lo que en algún momento, creo que fue el sábado, compartiendo con el grupo de jóvenes, yo les decía, ¿cómo le puedes negar algo a Dios, verdad? Yo les explicaba el tema de la vocación, precisamente, ¿verdad? Que mira hasta dónde nos ha llevado ahorita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes se sienten así como que, no, pero pues yo para qué nací, pero pues no soy bueno para nada, no, pero pues es que ¿quién soy yo? No, pero pues mi mamá siempre me dice que no soy bueno, es que me dice que me levanto siempre tarde. Y fíjate que aunque efectivamente su comportamiento sea así de muchos jóvenes, la inmadurez, la falta de responsabilidad, en fin, no significa que sean eso, Ahí mucho cuidado, padres de familia. Aprendan a escuchar, a comprender a sus hijos. Con esto no estoy diciendo que les hagan caso con todo lo que digan, no. Sino que aprendan a bajarse un poquito. ¿Por qué? Porque hay que ir a su nivel, a su velocidad. ¿Sí? Y con eso tampoco me refiero a que, vuelvo a repetir, a que a ustedes los manden, no. Sino que simple y sencillamente sepan el por qué
¿sí? Sepan el por qué actúan de esa manera, ¿sí? Y ese por qué, pues es primero conocer su naturaleza de adolescentes. Acuérdense en su adolescencia. Acuérdense en su adolescencia. ¿Cuántas estupideces no hicimos en la adolescencia? ¿Sí? Y ahora que aquí no queremos que nuestros adolescentes hagan esto, que nuestros jóvenes hagan esto. Espérate, pues deja que, como dice Padre Rayito. Ahora no sé por qué estoy diciendo mucha grosería. Disculpen ustedes, pero se me viene así rápido a la mente. Pero según así también Padre Rayito hacía comprender a muchos padres de familia. Me refiero a que dejen que sus hijos de vez en cuando se rompan la boca, ¿sí? Se rompan el hocico, decía Padre Rayito. Eso decía de una manera muy, muy fuerte. Pero es que es en serio, ¿verdad? Solamente probando en carne propia te das cuenta, ¿sabes qué? Creo que la regué. Y vamos con el Señor a pedirle perdón. Claro, pues para eso están padres de familia. Para eso están, ¿verdad? No nada más para dejarlos que se rompan la boca cada rato. No, espérate, hijo, mira, ¿sabes qué? A mí me dolió porque pues yo me caí también de la misma manera. O te puedes caer así como yo me caí en este problema. Y ya, si no te hace caso, entonces ahora sí, déjalo que pruebe, ¿sí? Que pruebe a ver qué tal le va. Eso sí, te pide ayuda, pues no le vas a resolver los problemas. Le vas a ayudar en unos cuantos consejos, pero él va a decidir. Él va a hacer las cosas. En fin. El asunto es, pues, que se supone que a esta medida, ya para este tiempo, ¿no te parece que somos muy expertos ya en la misericordia de Dios? Es decir, ¿no te parece que somos ya muy expertos en este tema del perdón de Dios? Y no me refiero a que porque perdonamos a cada rato nosotros o nos es muy fácil perdonar. No, sino porque ¿cuántas veces nos ha perdonado el Señor? O sea, pregúntate esto nada más. ¿Cuántas veces te has confesado? Yo ya perdí la cuenta. ¿Sí? Yo ya perdí la cuenta. Eso me habla de la infinita misericordia de Dios. ¿Sí? Habrá uno que otro sacerdote, no digo que no, que de repente tenga voz dura, un pequeño regañillo por ahí, pero la mayoría se supone, por lo menos en nuestra formación lo están metiendo mucho y no dudo que en todas las formaciones lo hagan, se supone pues un sacerdote pues simple y sencillamente debe de transparentar la misericordia de Dios, ¿sí? Porque ese es el Señor. O sea, apenas estás pensando en pecar cuando el Señor ya te perdonó. Y con esto no me refiero a tomar una vida light, ¿verdad? Decir, pues al rato me perdona. No, ahí para que veas no aplica la misericordia de Dios. ¿Sí? Ahí no aplica. La misericordia de Dios aplica cuando hay un sincero arrepentimiento. Entonces, bueno, pues a partir de este punto en donde a mí me hace experto en este tema, en la misericordia de Dios, a cada uno de ustedes que me están viendo, me están escuchando y que son muy expertos en la misericordia de Dios, ¿no les parece que nos debería de impulsar a hacer lo mismo? ¿Sí? A hacer lo que Él no solo enseña con palabras, sino que lo hace a través de los hechos. ¿Y no les parece entonces que pues a lo mejor nos familiarizamos con este dotado doctor de la ley, experto en la ley, ¿sí? Experto en la ley? ¿Qué le dice el Señor? Para empezar, Él lo pone a prueba a nuestro Señor Jesucristo. El doctor, el maestro de la ley, pone a prueba a Jesucristo nuestro Señor. Le quiere preguntar algo, pero pues le quiere preguntar algo que Él ya sabe mucho, ¿sí? El maestro, el doctor de la ley ya sabe mucho. Le quiere preguntar acerca de una ley. Le dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Pues cómo no se lo va a saber si es experto, si es doctor, si es maestro en eso, ¿sí? Y luego le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Y ya luego le explica acerca de este pasaje, ¿verdad? En donde pasan tres personajes por el mismo camino donde está un necesitado, ¿sí? Y ninguno, ¿verdad?, le ayuda más que el último, que es el samaritano, le da todo y bueno, pues
Al final de cuentas, fíjense bien lo que le dice el Señor a este maestro de la ley, doctor de la ley. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Fíjense bien lo que le dice nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas veces hemos venido a misa? ¿Cuántas veces, lamentablemente, hemos caído en dos extremos de una deformación? No una formación, sino una deformación más bien. A veces catequética, a veces religiosa, a veces espiritual. ¿Por qué? Porque a veces somos muy de un extremo de decir, ay, es que me lo tengo que memorizar, ¿sí? Tengo que memorizarme las citas bíblicas, el evangelio. O sea, está bien y qué padre. Y mis respetos para aquellos que se les haga fácil las citas bíblicas. Yo no soy tan bueno, la verdad. O memorizarse, por ejemplo, las oraciones, ¿no? O lo que nos dieron en catecismo. Está bien. Pero lo que yo he dicho, y aquí es donde cabe bien el otro extremo. Bueno, primero les platico. El otro extremo es cuando de plano, nada, ¿verdad? Ni memorizar, ni aprender, ni nada. Yo lo que digo es que aquello que forma parte de nuestra catequesis, de nuestra evangelización, no es tanto memorizar, sino es ver para qué me sirve aprenderlo. Es distinta la palabra, aprender que memorizar, es distinto. Algunas cosas, efectivamente, tendría que memorizarlas, pero hay que primero aprender por qué tengo que hacerlo, ¿sí? Para que sepan que soy muy inteligente, para que sepa el catequista que voy a pasar y me voy a recibir mis sacramentos, para que sepa el sacerdote que soy el más listo del grupo. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué sentido tiene? ¿Para presumir a mis vecinos que soy muy católico, de hueso colorado, y me sé los 10 mandamientos, me sé los pecados capitales? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? El sentido es el siguiente: practicarlos. ¿Sí? No se me puede olvidar algo que practico a diario. ¿Cómo se me puede olvidar algo que hago siempre? No se puede. Es incoherente. ¿Sí? Imagínate que llamaras a un carpintero y le dijeras, a ver, hazme una cocina en mi, ¿verdad? Ahí en mi cocinero, ¿verdad? Hazme un cocinero en mi cocina, ¿sí? O hazme un mueble, hazme un sofá, hazme un sillón, hazme una silla. Y que llegara el carpintero y te dijera, oye, ¿cómo se hace? No, ¿verdad? Sería algo incoherente. Alguien que conoce perfectamente el sentido del por qué se hacen las cosas, obviamente es porque lo practica, lo hace siempre, tiene el hábito de hacerlo. Por eso cuando me toca a mí dar a los grupos que hoy tenemos, grupos de matrimonios, tenemos también al grupo de jóvenes, en el cual a los acólitos también, cuando me toca darles catequesis, lo que vimos en el catecismo, porque eso no solamente se tiene que enseñar en catecismo, eso se tiene que repasar siempre. No es para memorizar, es para aprender a vivir cristianamente. Volvamos a repetir. ¿Para qué me sirve la catequesis? No para memorizar, sino para aprender a vivir cristianamente. Por ejemplo, aquel que se sepa los pasos para la confesión, ténganlo por seguro que va a ser una buena confesión. Llega alguien y se quiere confesar, no ha hecho ni su examen de conciencia, ni propósito de enmienda, ni tampoco, o sea, no se sabe los pasos para la confesión, no va a ser una buena confesión. ¿Sí? Es necesario no memorizar, sino aprender a vivir cristianamente. ¿Esto a qué me ayuda? A que mi práctica diaria, mi hábito diario,
va a estar siempre relacionado con lo que Cristo no solo enseñó a través de palabras, sino a través de las obras. Es decir, mi camino va a ser precisamente el camino cristiano. Cristiano viene de Cristo. Este camino por el cual yo tengo que ser consciente que voy a pasar por momentos alegres, felices, contentos, pero también por sacrificios, por ofrecimientos, por tristezas, por golpes, por caídas duras. Pero que al final de cuentas, no soy yo solo el que estoy caminando, sino que es Cristo quien me acompaña siempre. Porque vuelvo a repetir, es Cristo quien se manifiesta siempre a través de muchos instrumentos. A lo mejor no te has dado cuenta. A lo mejor en estos momentos no eres consciente. Pero yo te quiero decir y te quiero invitar a que reflexiones y analices. Porque Cristo te está hablando desde hace mucho tiempo. A través del problema que estás viviendo ahorita, de la circunstancia difícil que tienes en estos momentos, de la enfermedad que estás padeciendo, del problema económico que tienes. Te está hablando. Y si no lo has escuchado, es porque estamos tapados, ¿sí? Como el drenaje. Porque no nos hemos acercado al sacramento de la confesión. Porque no hemos comulgado, porque no hemos sabido escuchar a Él directamente cuando proclaman la palabra de Dios. Porque no nos hemos alimentado correctamente. Y si tenemos un mal hábito, un pecado habitual como la mentira, si tenemos algún pecado en conflicto que no podemos vencer, no es porque no seas tú aquel hijo de Dios que pueda realizar estos prodigios, sino porque lo eres, pero en ti hay un obstáculo muy grande que no te permite escuchar lo que Dios te quiere comunicar. Por eso te invito a través de esta reflexión, de esta palabra de Dios que es viva, que recapacites, que te acerques al alimento que sí nutre, que sí fortalece, ¿sí? Que sí nos da el sentido de la existencia y de la vida, y que nos ayuda a poder siempre verlo a Él a través de cualquier medio, ¿sí? Y te vas a dar cuenta en tus hechos cómo de alguna otra manera, pese a que nos es difícil perdonar o perdonarnos a nosotros mismos o pedir perdón, pese a que nos es difícil soportar la dureza, la crueldad de lo que ahorita estamos padeciendo, de lo doloroso que sea, lo que tenga que ser sentimental o físico, pese a todo esto, vas a notar en tu interior una paz plena, profunda, completa. Pero eso solamente te lo da Él. Cuando aprendemos a escucharle, cuando somos dóciles en nuestro corazón, para que Él sea más en nosotros y nosotros seamos menos, para que Él sea precisamente aquella luz que inspire, que ilumine a las demás almas que Dios nos ha encomendado. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre, pero siempre tratamos de llevar a lo largo de esta programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.